recibiendo a un amigo, a un periodista de la ciudad con una importante trayectoria, que se trata del señor Daniel Erne, que en este momento está trabajando en el Diario del Norte y que es responsable de una página muy importante que se publica los domingos, que le ha titulado Reportaje Mirando al Norte. ¿Cómo te va, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Hola, Daniel. Gracias por venir. No, un placer para mí estar acá, es un honor compartir la mesa con dos grandes de la comunicación de San Nicolás. Sos muy generoso. No, digo la verdad sí, creo que es lo que tiene que prevalecer siempre, ¿no? Bueno, pero tenemos que hablar de vos. ¿Cómo te iniciaste en la actividad periodística o cuándo empezó todo esto, Daniel? A ver, yo podría contar una pequeña anécdota que es risueña. Estaba haciendo servicio militar en épocas bastante sombrías, años 79, y estábamos haciendo, en Bahía Blanca, estábamos haciendo una cola inmensa donde nos presentaban al comandante, al jefe del batallón. Entonces, preguntaba, ¿quién sabe arreglar autos o arreglar camionetas? Yo saltaba un compañero. Y bueno, empezaron así, ¿quién sabe periodismo? Yo no tenía idea, me gustaba escribir. Levanto la mano, digo, wow, me acomodé, estaba en un lugar frío, me acomodé. Acá pensaba ya tomando café en un... venga. Me dieron una pala y me hicieron hacer un pozo más o menos de 8 metros. Esa fue mi primera aproximación. Digo, bueno, Daniel, tené cuidado la próxima vez que vayas a hablar. Lo bueno sería notarte cuando dijeron quién sabe usar una pala, porque te daban una lapicera. Exactamente, bueno, esas son las contradicciones que si uno haberla sabido podía mejorar su situación. Pero bueno, cuento esa anécdota porque es la primera expresión. Yo creo que siempre fui periodista o quise serlo. Porque ya escribías para eso. Sí, escribía lo que es típico para una determinada edad, la poesía, guiones de cine con Ricardo Morteo, en época de adolescencia, ¿no? Por ejemplo, nombrame algún título de los que produjeron en su momento como Ricardo Morteo. Bueno, recuerdo la primera película que era realmente una cosa muy loca, fue lo comenté recién, no me acuerdo el nombre, en este momento se me borró, Utopía. Ya con ese nombre, que era un infierno de problemas existenciales de la juventud, aunque tenía algún toque... Todo era utopía, es decir, no solo el tema, sino hacer la película. Exactamente, sí. Eso, creo que ahí representábamos exactamente la utopía de hacer la película. Ahora, hacer la película había que entrar a hacer economía, porque era muy costoso filmar. Era terriblemente costoso. ¿En qué filmaban? ¿En Super 8? Super 8, con unas camaritas que si uno lo vea hoy no lo puede creer. Y con el apoyo de Tamietti, que en ese momento tenía sobre calle Mitre, el Instituto Óptico, exactamente. Sí, me acuerdo también. Y bueno, él nos alimentaba, nos bajaba siempre a tierra y nos financiaba de alguna manera. Tecnológicamente. Sí, nos daba los rollos, o se los pagábamos obviamente porque evidentemente salían caros, pero muchas veces creo que pagábamos menos de lo que valían las cosas. Pero hacían un producto totalmente artesanal. Sí, artesanal totalmente. Después ya, más adelante, cuando se forma el grupo Ale, que fue un grupo muy importante de cine, yo estaba un poco retirado en ese momento, pero sí colaboré con Ricardo, filmaron El hombre del primer piso, que fue una producción para la época espectacular. Sí, una puesta en escena, una producción... ¿Para una duración de cuánto aproximadamente? No quiero exagerar, pero más de 1 hora de película. No era un corto, simple. Estaba basada en un cuento de Ray Bradbury, del País de Octubre, ¿no? Un libro interesantísimo. Y cómo son autor las cosas de tanto cine, porque en definitiva... Sí, pero justamente de ese libro no salieron muchas... creo que después, no sé si se hizo una película sobre ese tema en Estados Unidos. La trama era muy, muy simple, y uno viéndola a través del tiempo,
cuántas cosas, cuánta lucha subterránea hacía en ese momento, cuánto quería decir de lo que nos estaba pasando, ¿no? Uh-huh. O lo que nos había pasado. El hombre del primer piso cuenta la historia de un señor que llega a un hotel y que todos los demás se intrigan con él y no saben de quién es, qué hace. Quieren descifrar. Exactamente. Y en ese descifrar terminan matándolo. Terminan matándolo. Y que tiene que ver un poco con el temor a que el hombre ante lo desconocido tiende a combatirlo, ¿no? Matan lo desconocido. Exactamente. Es como el famoso dicho que yo tengo, que no es mío, es decir, el mono verde, ¿no? Si a un mono lo pintamos de verde en la selva, los otros monos lo matan, pero no porque sea peligroso, sino porque es distinto. Claro. Y esto era un poco, viéndolo en esta proyección de años, lo que esa película significaba, viniendo de una época donde, ser distinto, que significaba pensar un poco más, era peligroso. Claro. Daniel, ¿y tu participación era exclusivamente en el guión? Bueno, el guión de todo. No, todo filmábamos, es decir, todo, el montaje, todo, era todo con todos, ¿no? Es decir, una cooperativa, a pulmón puro. Y eran todas madrugadas. ¿Ese material se conserva? Sí, creo que lo tiene, parte de la película la tiene Fernando Di Rocco. El hombre. No saber si la habrá digitalizado. Creo que estaba en eso, porque además él ha seguido filmando después, y hubo una película que hicimos con Manuel Wirth, cuando Manuel estudiaba teatro acá, que no era tan serio como se lo ve ahora en los programas, pero una persona de mucho talento, de muy buen humor, que también ese era un guión estrictamente de Ricardo, y tenía que ver con lo que a un artista, a un cantante, cómo le costaba llegar y qué tenía que ofrecer para poder dar un paso más adelante, claro, ¿no? para subir que era también un poco la etapa que estaba pasando el autor justamente de la historia era Ricardo. Y bueno, eso sí lo conserva, creo que estaba hasta en YouTube, estuvo en un momento pasado, obviamente el material un poco masterizado, porque se filmó en Super 8. Super 8. Claro. De todas maneras, hoy hay posibilidades de recuperar viejo material con una calidad. Por ejemplo, uno ve en televisión películas de los años 30, tan producidas en estudio y demás, pero con muchas deficiencias, y les han dado un retoque espectacular, ¿no? Y hoy la computación, está, de más decirlo, hace maravillas, ¿no? Es decir, y a trabajar efectivamente como periodista, me decías que habías empezado con todos esos matices, pero ya a estar dependiente de un medio. ¿Cuándo fue eso? En Diario Norte. En Diario Norte comencé a trabajar en el año 80 aproximadamente, después que salí del servicio militar. ¿Qué hacías en ese momento para el diario? Bueno, cubría policiales, y empezábamos a cubrir lo que a mí me gustaba, que eran algunas notas culturales. Claro. Cuando venía Borges, trataba de ir yo, o en esa época venían muchos autores, Udiño Kiefer, mucha gente muy muy importante de la literatura, no es que no vengan hoy, pero se daba todos los fines de semana en Rumbo. La señora de Blum tenía muchos contactos en Buenos Aires, y bueno, venían todos, entonces uno aprovechaba para charlar. A veces uno es una esponjita que absorbe todo, quizás no da mucho, porque el hecho de absorber hace que uno se ponga egoísta o no sabe cómo dar. Después, todo eso que absorbió, creo que es lo bueno es poder brindarlo, ¿no? Nombraste, nombraste a Jorge Luis Borges, y con Borges tuviste una relación de un premio. Sí, lo había conocido, bueno, yo a él, porque él no se acordaba de mí, pero sí, en el año 77 hubo un concurso de una fundación, que no sé si existe todavía, Fundación Cibré, que era un médico muy conocido en Capital Federal,
Era un premio, una selección de los 20 mejores poetas de Sudamérica. Y participaron, bueno, creo que un montón de gente. Me di cuenta por la variedad de orígenes que cuando fue el premio. En San Nicolás parece milagroso, pero salimos seleccionados 2. Ganamos 2. Una compañera mía de colegio en ese momento era normal, Silvina Echeverría, y yo. Y bueno, cuando me acompañó Duilio, que para eso era siempre quien nos fogoneaba, exactamente, y fuimos a Buenos Aires y bueno, lo recibimos, él me acompañó, recibimos el premio. Yo vi un montón de gente conocida. ¿Y qué papel jugaba Borges ahí? Bueno, no, porque Borges, no sé si lo había contratado a la Fundación Cibré, no sé si había participado, no estimo que no había estado en el jurado, porque tampoco los materiales no eran, digamos, de una sublime jerarquía, eran materiales del año 77 y de una poesía... De estudiantes. De estudiantes, exactamente, sí, la palabra estudiante creo que está... Así que, ¿y la distinción la recibiste de manos de Borges? Sí, él estaba ahí y sí, no estaba, había varios poetas, me acuerdo porque fue en el piso 7, 8 hay una sala, creo que de cine, pero la abrieron para ese momento para ese premio. Fue todo muy rápido, porque fuimos a la fundación que estaba en calle Callao, de ahí fuimos caminando, llegamos, había un montón de gente en el teatro, gente mayor, sobre todo mucha gente grande, y los jovencitos de ese momento. Y bueno, fue un momento realmente para mí impactante. Inolvidable. Claro. Después lo volví a ver a Borges, ya haciendo una nota en Rumbo, cuando vino con Kodama, y después, no hace mucho, tuve la suerte de ser seleccionado por la revista que se volvió a la revista Proa, y publicó una selección de poetas argentinos y españoles, y bueno, me incluyeron 2 veces en esa revista. Al nombrar españoles, estuviste en España trabajando o estudiando. Bueno, estuve viviendo en Europa 3 años, por cuestiones familiares, vamos, precisamente, más allá de que estábamos en una época complicada en Argentina. Y sí, conocí una Europa muy distinta a la de ahora, que venía todavía en España de Franco, y en Portugal sobre todo venía de la Revolución de los Claveles. Sí. Y realmente Portugal estaba, la Lisboa que yo conocí es la Lisboa de 1910, es decir, no estaba nada cambiado. Volví con los años y ahora es una capital europea, pero en ese momento era que había quedado en el tiempo. Claro, en el tiempo en abandono, porque todos los portugueses se habían ido a las colonias a trabajar. Claro. Entonces habían dejado Lisboa y el resto de Portugal como la casa de fin de semana, pero sin mantener. Claro. Entonces, Daniel, y cuando estabas tanto en España como en Portugal, seguías aportando para la literatura, escribías. Sí, escribí muchísimo. De eso perdí varios libros. Mi abstracción, mi contacto era la literatura. Yo viví mi estadía en Europa a esa edad como un paria, me siento ahora, ¿no? Como una persona exiliada. No estaba exiliado de nada, ¿no? Pero me sentía como exiliada. Y volví. ¿Y te marcaban esa diferencia y ellos te hacían sentir como un exiliado? Sí. Y eso que tenía, digamos, estaba todo en regla, tenía residente portugués, tenía todos los papeles, pero sí, lo estaba. Es decir, el extranjero a tu casa era un dicho muy conocido. Sobre todo, en Portugal, que es una sociedad bastante cerrada, muy cerrada, muy amena en la charla, pero muy cerrada. Aún hoy es cerrada. En esa época era peor todavía. Sí, era muy cerrada. Pero bueno, logré contactos. ¿Te dejó una buena experiencia esa estada en Europa? Sí, no, seguro, sí. Lo que pasa es que uno no lo ve en el momento, pero sí deja una perspectiva de las cosas. El desarraigo es siempre pesa. Dolorosísimo. ¿Y regresás a la Argentina cuándo? Regreso, voy a contar una historia íntima
de amor, pero nadie nos escucha. No, pero no, además está prescripta con el tiempo. Si un homicidio claro. Prescribe a los 10 años. Claro. Yo tenía tantas ganas de volver que conocí a una poeta. Yo me escribía mucho con grupos de poesía de San Nicolás, de Rosario, Buenos Aires. Me acuerdo que uno de los grupos era el grupo del poeta Manco de Rosario, que estaba este periodista que está en Canal 9 ahora, no me acuerdo acordar el nombre, rosarino él, obviamente, bueno, ya vendrá, que justamente intercambiábamos muchos trabajos de poesía. Y bueno, y ahí intercambiaban cartas, conocí a una chica de San Nicolás, poeta que escribe muy bien, y sin conocerla físicamente, se creó una relación de recibir una carta todos los días. Hice una inversión para el correo portugués, hice para el correo argentino. Claro, recordemos que en esa época no estaba el internet, no había mail, no había nada. Es decir, la carta era... La chica esta escribió, mi ex mujer, escribió una novela después de eso que se llama, no sé si la habrá publicado o no, calculo que no, capaz que la rompió, No teníamos email. No teníamos email, y era la recopilación de todas las cartas, que fueron muchas, y volví por eso, volví para no quedarme, volví porque sabía que si me quedaba un mes más, o 2 meses más, o 5 meses más, ya me iba a costar mucho volver, porque empiezan a crearse vínculos, uno tiene que crear vínculos, entonces decidí volver, y bueno, conocí a quien fue a mi mujer en Ezeiza, y me casé. Miró. Sí, después de muchos años, los avatares nos llevó a caminos distintos, pero con 3 hijos de por medio, pero bueno, eso fue un poco el motor que me hizo volver. ¿Y guardas cosas de aquella relación epistolar? ¿Guardas alguna carta? No, yo no, lamentablemente no, porque las dejé todas, es decir, las que yo recibí, las dejé todas en Portugal, en casa de mi hermana, que vivíamos juntos, y calculo que no, después cuando volví a visitarla no estaban, pero ella sí las tuvo, yo no sé si las tiene, ¿no? Claro, esto lo cuento con la venia de mi actual mujer, de Doina, que se habrá de disculpar, pero bueno, la literatura es así. No, por supuesto. Cualquier cosa, la culpa es nuestra. Esto ya prescribió también, eso es historia, más de 10 años. Esto es historia. Y volvés a trabajar ya en la función periodística, ¿en qué año aquí en San Nicolás, Daniel? Y vuelvo a trabajar, estimo en el 87. ¿Otra vez ahí en el...? No. Volví a trabajar con Néstor Martínez. Néstor. En el semanario El Pulso. Y acá una parte, porque yo lo marco mucho a esto, porque Néstor para mí es considerado como un maestro. A mí me enseñó muchísimo Néstor Martínez. Lo digo con mucho orgullo. Sobre todo porque me enseñó a que el periodista no es aquel que tiene ganas de serlo, sino tiene elementos para hacerlo. Yo hace poco para el Día del Periodista publiqué una nota de él de hace el año 82 creo que fue, que publicó en El Norte en un suplemento, y hablaba que no es periodista quien quiere, sino quien tiene con qué. Ya que lo citaste a Néstor Martínez empezó a hacer periodismo radiofónico conmigo, con un programa que se llamaba igual que este, que iba los domingos por la AM de San Nicolás, que yo lo hice desde 1971 hasta 1975 creo que era. Y Néstor era uno de los colaboradores, inclusive fuimos, yo lo llevé un par de veces, fuimos a hacer algunos trabajos a Rosario en tipo de espectáculos, y Néstor participaba. Conmigo trabajó muchos años. Yo estaba a cargo de la revista del House Organ de Somisa en aquel momento. Acero, sí, famosísima. Y que también era todo tipo Super 8, lo hacíamos a mano. Y bueno, Néstor era uno de nuestros periodistas. Yo a Néstor hasta hace poco tuve mucha relación en Rosario con él.
Sí, un buen periodista, como decís. Sí, sí, para mí uno de los mejores periodistas que ha tenido San Nicolás, lejos, una persona que sabía comunicar, sabe comunicar y sabe qué comunicar. Son dos elementos importantes, ¿no? Claro. Sobre todo, bueno, para el periodismo hablo yo de que se refiere más a lo nuestro, a lo mío, a lo es el escrito. escrito, exactamente. Sí, sí, sí. Dentro de cada organización periodística, como puede ser un diario, hay asignada funciones, áreas de trabajo. ¿En qué área te moves en este momento? Bueno, Al margen de lo que cité yo como sí, yo la página de los domingos. desde mi vuelta al diario, así en forma continua, que hace ya 20 y tal años, yo me dediqué a la parte gráfica, fundamentalmente a la parte de diseño, a conducir todo ese mundo. Porque justamente con Néstor aprendí esa variante de la producción, que es la estructura que contiene un medio escrito. Aunque he hecho colaboraciones en el diario, sí, columnas, hace 2 años gané el premio Periodismo Cultural de la Fundación de Contadores, creo de Contadores de la provincia de Buenos Aires. Exactamente. El Colegio de Ciencias Económicas. Exactamente, disculpen, No, por ahí. son nombres institucionales. Pero hace un tiempo, este año, a raíz de un clip personal, digo, a ver, siempre fui tenido por amigos que me quieren, ¿no?, como una gran promesa, una joven promesa. Entonces, reparando un poco el calendario, digo, tengo 56 años. Es decir, joven no soy, sigo siendo promesa. Bueno, vamos a empezar a cumplir algunas de las promesas que creo que puedo cumplir. Se puede vivir de promesas. Exactamente. Entonces me volqué un poco más a escribir, a escribir en el diario. Y bueno, ahora tengo también la responsabilidad, más allá de lo gráfico, comparto con Cisterna lo que sería la Secretaría de Redacción del diario. Esto hace poco, esto es una primicia que te doy. Esto no ha prescripto. No, esto no ha prescripto. No. Recién nace. Sí. No, yo estoy como un prosecretario de redacción. Estamos trabajando en cambiar cierto mecanismo de manejo de informativo. Y este reportaje Mirando al Norte, donde, bueno, tuviste la gentileza de invitarme para una de tus ediciones, ¿cuándo nació? Creo que nació en marzo de este año. Es decir, nació primero como buscar entrevistas a gente que para mí tiene algo que decir. Claro. Después fue tomando otro cariz que tiene que ver mucho la composición gráfica con lo escrito, y bueno, ya es una manera de abordaje de cualquier tema. Yo creo que en todo hay una historia, sí. En todo hay una historia, y uno a veces toca temas que tienen que ver no con una persona, sino con una situación, y bueno, y obviamente va recalando también en personas y en hombres que trascienden la profesión que hacen, en el caso de mi estimado Miguel Ángel, exactamente. Sí, porque el periodismo en realidad básicamente tiene que conectar al que sabe con el que quiere saber. Sí, buena apreciación. Claro, sabes que a mí me impactó muy bien, porque vos tomás al invitado, te sentás a tomar un café con él, encendés un grabador y hablan. Pero después la elaboración, es decir, porque habría 2 métodos. Uno, tipear directamente lo que quedó grabado, que a lo mejor puede tener incoherencias y cosas, y otra es contar sobre la base de los datos que el entrevistado te da, hacer toda una elaboración con una aproximación. Yo me gratamente sorprendido, te lo dije cuando te llamé, me gustó muchísimo como lo hiciste, y he visto otros trabajos también de otra gente de San Nicolás. Bueno, la idea justamente se llama reportaje de creación. Es decir, está la entrevista, bueno, y acá el amigo lo conoce bien, sobre todo en la forma. Uno puede entrevistar pregunta y respuesta
cuando realmente a muy pocas personas puede hacer preguntas y respuestas. Tiene que ser, digamos, gente cuya silencio o cuya coma o cuyo sí o no repercuta profundamente. Yo me inclino más por el reportaje de creación, es decir, charlar con la persona y buscar, no sé si llamarlo el alma, porque es muy digamos, pomposo decirlo y muy ostentoso, pero sí buscar la esencia de lo que hablamos, y bueno, y rescatar lo bueno y lo malo. Es decir, en tu caso no has visto cosas malas porque no he encontrado, pero rescato lo bueno y lo malo, rescato un poco, hago una radiografía de del personaje, de lo que le tocó vivir, y de cómo, bueno, fue abordando. Y por supuesto, uno siempre, como es un reportaje de creación, quiere de querer al protagonista, intenta ser bien enamorándome del protagonista, entonces el reportaje lo protagoniza ese protagonista, y uno trata de elevarlo con sus pros y sus contras. Muchas veces no ocurre así, es decir, a veces hay mucha gente que no les gusta lo que sale. No pueden decir no lo dije, o claro, porque claro. Realmente con esa digamos, tengo mucha preocupación y firmeza en cuanto a que lo que digo haya sido lo que claro, dijo. Claro. Sí. Es un gran respeto. Sí, es lo básico que debe tener un periodista. Pero ¿no? Te permitís opinar sobre la figura del entrevistado, eso sí. Yo creo que la opinión es, y le aconsejo siempre a los chicos, a los que se inician, tienen que forjar la opinión, tiene que haber una opinión en todo, es decir, mostrar de alguna manera los hechos, pero a la vez tiene que haber una lectura del periodista. Eso es lo fundamental. 5 líneas que digan cuál fue la experiencia, o muestren de alguna manera qué experiencia tuvieron al entrevistar a tal cual persona. Claro. Para mí eso es esencial, ¿no? En este tipo de reportajes, ¿no? Claro. Sí. Interpretar aparte todas las condiciones de una nota, ¿no? Yo hay veces que le digo a los chicos también, hagan como en la música, sepan valorar los silencios. ¿Sí? Porque el silencio y la coma, como decías vos recién, comunica muchísimo. Y ahí está esto que vos tenés, de encontrar el espíritu de las cosas a través de la conversación. Y por eso es lindo cuando podés interpretar lo que grabaste. Claro. Sí, bueno, nos tomamos un tiempo, le hago perder un tiempo también importante al entrevistado, porque charlamos una hora y media, y si fueran 2 horas, charlaría 2 horas. Yo no, por más que tenga cosas que hacer, creo que es fundamental ese ámbito. No hay límite para saber. Exactamente. Y además que el entrevistado se vaya sabiendo que dijo todo lo que quería decir. Correcto. Has tenido la gentileza de traer de obsequio 2 libros. Hermosos ejemplares. Bajo palabra. ¿Qué significa bajo palabra? ¿Una condensación de poemas? Sí, bajo palabra es un poco como he tratado de vivir. Es decir, cumpliendo la palabra, diciendo que lo que uno dice es lo que uno debe lo piensa y lo compromete. Ahí tengo un poemita que me gustaría regalártelo a la lectura, porque tiene que ver un poquito con lo que estuvimos hablando recién, si me permitís. Sí, por supuesto. Viste que nosotros somos de quedarnos instalando, nos tiene que echar para que... Este tiempo es tuyo, no nuestro. Pero hay un poema que tiene que ver un poco con el periodista. Es de un trabajo que se llama Los Amanecidos, que está dentro de este libro de Bajo Palabra, que tiene que ver también con un poco más del Daniel de los 50 años. Uh-huh. Y dice así este extracto del poema: no se gana diciéndolo todo, ni el perdón, batallas o lo que pongas en juego en ese día. La verdad te ata o te desata como una cuerda en el cuello que te atrapa, siendo apenas una soga ya sin vida. Podremos juntar las palabras, aquellas que sembramos como bálsamo, o las otras como dagas afiladas. Cada una será una verdad que se clava y transita por la sangre como traza. Decirle al indolente su destierro, al cretino, al inepto, al malvado, al infame su bajeza,
no adelanta en nada el universo. Gritarle al asesino sus muertos o a la parca los vacíos que ha dejado no vuelve a la vida de las cosas que perdimos en la vida. Nada se gana diciéndolo todo, gritando hasta quedar con voz de hilo. Nada se obtiene como botín preciado, vaciando de verdad en nuestra existencia. Es verdad, nada se gana, pero como alivia. Señores, Daniel Erne, ha sido un gusto enorme tenerte aquí, te lo digo de corazón. Muchas gracias. Cuando le comunicaba a Ricardo, porque nos hablamos tanto durante la semana, para estas 3 horas, y la lista de invitados, más ya te digo. Somos un poco obsesivos. Te agradezco nuevamente de corazón que hayas venido y gracias por este obsequio, material que seguramente en algún momento vamos a usar algo para ponerlo, siempre teniendo la honestidad de dar a conocer la fuente, ¿no? Porque eso es fundamental. Bueno, yo le agradezco a ustedes, realmente esto ha sido una mesa de amigos de café, y les agradezco nuevamente haberme permitido explicar algunas cosas y charlar. Con ustedes también se aprende mucho charlando, porque las experiencias son de a dos, si no, no son experiencias. Además, es nuestro oyente, me lo dijo, así que... Pobre. Pobre. Sacrificado el hombre. Gracias, Daniel Erne. Muchas gracias. Ha sido un gusto. Gracias a Hasta luego.